Bueno, arrancamos una nueva inmersión profunda. Y hoy la misión que tenemos por delante es verdaderamente ambiciosa. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que tenemos un análisis a fondo interesantísimo hoy. Exacto. El objetivo es extraer las pepitas de oro de un volumen académico fascinante, que se titula Historia del transporte en Bolivia, 1900 a 2025. Carreteras, ferrocarriles, hidrovías y aviones. Es un texto fundamental para comprender cómo una geografía tan extrema como la andina y la amazónica se ha mezclado con decisiones políticas complejísimas. Claro, y cómo eso ha moldeado el movimiento de personas y de mercancías en el corazón de Sudamérica. Es una exploración ideal para quienes buscan entender que la infraestructura define el destino de una nación entera. Totalmente. Y bueno, para arrancar, fíjate en este dato impactante de los informes del Banco Mundial. En 1987, Bolivia gastaba entre el 19 y el 24% de su Producto Interior Bruto solo en transporte. Madre mía. Es tremendo, ¿eh? Era casi el doble de lo que gastaban otros países en desarrollo en esa época. O sea, el coste de moverse era astronómico. Es que es una cifra que ilustra a la perfección un desafío monumental. Y, a ver, para analizar esto bien, es muy útil aplicar un concepto académico que llamamos el giro de la movilidad. Que suena a término súper técnico. Sí, suena muy de manual, pero significa algo fascinante. Es dejar de ver una vía de tren como una simple acumulación de acero y entender que estas infraestructuras son constructoras de la vida social. Claro, que unen o separan territorios. Exacto. Sirven como herramientas de poder político y económico. No son solo para ir de un punto a otro, sino que son espacios donde chocan la tecnología, los intereses extranjeros, los sindicatos y, bueno, la fuerza de la naturaleza. Vale, vamos a desgranar esto, porque si nos metemos en el primer capítulo, escrito por Manuel E. Contreras, nos adentramos en la era de hierro. Y ahí vemos que el motor inicial que trajo el ferrocarril a Bolivia no fue integrar a la gente. ¿Qué va? Para nada. Fue la minería, pura y dura. Eso es. Primero la plata y luego el estaño. Mover minerales pesadísimos era lo único que hacía rentable poner vías a semejante altitud. Y el contraste a principios del siglo XX era de película. Tenías locomotoras de vapor modernas cruzándose con mulas, llamas e indios. Esa imagen ilustra una transición brutal. Y para dar un poco de contexto, la historia del ferrocarril la podemos dividir rápidamente en 5 etapas. La primera, de 1889 a 1915, es la conexión al Pacífico. Puramente extractiva, claro. Sí, sacar la riqueza hacia los puertos. Luego, hasta los años 30, hay una segunda etapa de articulación interna. Ahí las élites locales clamaban por tener su propio ramal ferroviario como símbolo de modernidad. Aunque muchos fracasaron por falta de dinero. Exacto. La tercera etapa, entre el 38 y el 64, es la red oriental, que fue financiada por Brasil y Argentina a cambio de petróleo. O sea, geopolítica pura. Un intercambio total. Luego entra la cuarta etapa con el monopolio estatal de ENFE, caracterizado por, un sobreempleo político enorme y un déficit crónico. Y finalmente llegamos a la quinta etapa, desde 1995 en adelante, que es la privatización o capitalización. Y ahí es donde la gestión pasa a manos de privados, como Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental. Y lo fascinante aquí es el resultado mixto de esto, porque las concesionarias lograron duplicar la carga transportada y aumentaron masivamente la productividad por trabajador. Y además redujeron muchísimo los accidentes laborales. Sí, pero la otra cara de la moneda es que priorizaron estrictamente la rentabilidad. Mantenían lo que daba dinero, pero frenaron en seco la expansión de la red social o de pasajeros. O sea, el eterno debate entre eficiencia y función social. Y hablando de choques, hay que contar la anécdota del tren de Arica en 2021. Un caso objetivo tremendo. Ese caso es clave. Se hizo un viaje de prueba para reactivar la ruta Arica-La Paz. Llevaban 422 toneladas de acero. Técnicamente fue un éxito absoluto. Sí, el tren funcionaba perfecto, pero casi de inmediato los sindicatos de camioneros bolivianos bloquearon la vía y obligaron a abortar el proyecto regular. Y es que el por qué importa esto es fundamental. Ilustra una paradoja actual fuertísima. Tienes la viabilidad técnica y ecológica del tren, por un lado, chocando frontalmente con el poder sociopolítico de los gremios del transporte por carretera por el otro. Es una tensión enorme. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
porque para entender ese poder de las carreteras tenemos que mirar el capítulo de Nigel Caspa y la evolución desde las mulas a los motores. Y ahí hay que hablar del sistema de la prestación vial a principios de 1900. Un sistema durísimo. A ver, era un impuesto que obligaba a los hombres de 18 a 60 años a pagar en efectivo o con días de trabajo forzado para abrir caminos. Y el 74% pagaba sudando, picando piedra. Y claro, hay que entender el contexto social aquí. Esa carga recaía de manera totalmente desproporcionada sobre la población indígena. Al igual que el sistema de postillones en las casas de postas, que era un abuso anticuado. Esto evidencia que la infraestructura temprana se construyó literalmente sobre la desigualdad social. Totalmente. Y entonces, en 1904, llegan los primeros automóviles. Empresarios privados traen coches y de repente hay que ensanchar a pico y pala los viejos caminos de herradura para que pasen los motores. Hasta que llegamos a un hito importantísimo en 1928, la carretera de los Guggenheim. La compañía minera de Caracoles, propiedad de esta famosa familia. Exacto. Ellos construyeron la primera carretera moderna de ripio en Bolivia, entre eucaliptus y caracoles, e importaron maquinaria especializada desde el extranjero. Claro, un lujo que el Estado boliviano no podía permitirse. Y eso conecta con la constante dependencia histórica de capital y tecnología foránea. Pero el Estado se ve obligado a despertar en los años 30 con la Guerra del Chaco, ¿verdad? Sin duda, ese conflicto bélico entre el 32 y el 35 lo cambia todo. Bolivia se da cuenta de que tiene que mirar hacia el este y construir caminos hacia los llanos y el Chaco por pura necesidad militar. Era una cuestión de supervivencia, no solo de economía. Y eso nos lleva a los años 40 y a la influencia de Estados Unidos con el famoso Plan Bohan. La misión económica de Merwin Bohan. Ellos evaluaron el país e impusieron su modelo de desarrollo basado en carreteras, descartando los trenes, para impulsar la agricultura en el oriente, en Santa Cruz. Y de ahí nace la primera gran carretera asfaltada entre Cochabamba y Santa Cruz, construida entre el 43 y el 54. Una obra titánica que costó unos $50 millones. Kilómetro, una fortuna de la época. Sí, y que generó un debate historiográfico buenísimo. Claro, porque por un lado están los que se preguntan si fue un elefante blanco inicial. En 1956 tenía poquísimo tráfico y bajísima rentabilidad. Pero por otro lado está la visión política. Eso es. Fue el gran triunfo político del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Este debate muestra cómo las carreteras, a menudo, son trofeos políticos antes que soluciones económicas lógicas. Es una dinámica constante, y esas contradicciones llegan hasta hoy. Miremos el caso reciente del Tibnis en 2011, impulsado por el gobierno del MAS. Un proyecto para hacer una carretera atravesando un parque nacional y territorio indígena. Y viéndolo objetivamente, es el choque perfecto entre dos mundos. Construir corredores de exportación rápidos y eficientes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esa es la cuestión clave. O sea, para quienes nos escuchan y les interesa la economía o los negocios, el caso boliviano es un laboratorio perfecto. Nos demuestra que construir infraestructura no garantiza por sí solo la cohesión social o el desarrollo equitativo. Sobre todo si esas obras están dictadas por intereses extractivos extranjeros o por presiones políticas muy cortoplacistas. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, mirando al futuro, tenemos el gran sueño del corredor bioceánico. El anhelo histórico de Bolivia de ser el país de contactos. Unir el Atlántico en Brasil con el Pacífico en Perú o Chile mediante trenes y carreteras. Pero claro, el éxito de esa integración no depende solo de echar más asfalto o poner más acero. Para nada. Depende de la gobernabilidad, de la seguridad jurídica y de resolver los conflictos sociales internos. Acordémonos del bloqueo de Arica. Sin consenso social básico, la infraestructura se queda en nada. Es una lección brutal. Y bueno, con esto resumimos nuestro viaje de hoy. Ha sido tremendo. Desde las llamas y las diligencias del altiplano, pasando por la capitalización de trenes y la asombrosa carretera del Plan Bohan, hasta los complejos dilemas geopolíticos actuales. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar una idea profunda para la reflexión de quienes nos escuchan hoy. Adelante. A lo largo de este análisis hemos visto cómo las redes físicas, las carreteras y vías férreas, fueron diseñadas a menudo por y para el capital extranjero. Priorizaban exportar recursos antes que unir a los ciudadanos. Totalmente.
Pues bien, en la era actual, las nuevas carreteras son las infraestructuras digitales, fibra óptica, redes 5G, enormes servidores de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿están los países en desarrollo construyendo sus redes digitales para conectar y empoderar a su propia gente? ¿O se está repitiendo la historia, creando simples corredores de extracción para los datos del siglo XXI, controlados por corporaciones extranjeras? ¡Qué barbaridad de paralelismo! Es una reflexión verdaderamente potente para cerrar esta inmersión profunda. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este análisis detallado. Sigan siempre cuestionando lo que les rodea y aprendiendo. Hasta la próxima.